Marchena, Sevilla, Andalucía, como cada miércoles aquí estamos con nuestros vídeos variados, sobre todo formados por vuestras incubadoras en mayor medida. Pero no solo os ponemos incubadoras, también traemos otras cositas que guardan relación con la crianza de animales o con cetrería o con otros apartados que se ponen cerca de nosotros a tiro y que también os las mostramos aquí en nuestro canal de incubadoras caseras. Y vamos a comenzar con una incubadora que nos mandaba Francisco Pizarro. Una incubadora pequeña, de plástico, automática y con más cositas que vamos a ver a continuación. Como siempre, nos gustaría que nos dejarais vuestros comentarios para ver cómo se podría mejorar esta incubadora casera, o si veis algo que por cualquier motivo no os gusta o creéis que se podría cambiar para siempre aumentar el porcentaje de nacimientos. Y aquí la tenemos, una incubadora casera en una caja de plástico muy parecida a las dos que hemos hecho aquí en nuestro canal. Unas más grandes y otras más pequeñas, de capacidad ya para pequeños criadores. Como veis, encima de la tapa, esa otra caja con su termostato, con su higrostato, con su medidor para tener siempre controlado el interior y por supuesto con esa bandeja de volteo que nuestro compañero ha puesto un poquito alta, bastante pegada al ventilador. Imagino que por esa cercanía el ventilador está orientado echando el aire hacia arriba. Como veis, mucho espacio en la parte de abajo de esa bandeja de volteo automático que por cierto tiene encendido. Imagino que para usarla como nacedora esa parte de abajo porque tiene suficiente espacio para ese motivo. Y aquí desde la parte trasera se pueden ver esos conectores, imagino que para poner el timer para controlar el volteo automático. Y debajo, ahí en la esquina, una salida de aire que se me antoja demasiado grande para la capacidad, para el volumen de esta incubadora. Las mediciones ya dirán si es suficiente o no. Nos quedamos ahora con Gerard Esquivel, que nos manda pues un pequeño vídeo de una incubadora automática bastante trabajada que utiliza como fuente de calor bombillas y con ese volteo automático utilizando el motor de la bandeja. También, al igual que en el vídeo anterior, si crees que podemos mejorarla, deja tu comentario para ver cómo se puede mejorar todavía más si cabe. El microondas es un habitáculo que nos deja muy poquito espacio para maniobrar a la hora de la construcción de nuestra incubadora. Por eso tenemos que aprovechar al máximo el espacio. Como veis, ahí tenéis ese volteo en acción, donde está compuesto por una rejilla y un cartón de una huevera normal como base para colocar los huevos. Evidentemente, ahí evitaremos que los huevos rueden y desplazamientos inoportunos que puedan ocasionar roturas. Ya digo que el espacio es muy pequeño, ahí tenéis esos brazos articulados que gestiona el motor, que posiblemente sea el mismo motor que trajera la bandeja de giro de este propio microondas, y un ventilador pequeño. Tampoco necesitamos mucha cantidad de aire por ese espacio, y como fuente de calor esas dos bombillas pegadas al techo, repito, para poder optimizar al máximo el espacio que tenemos en este microondas. Y ahí en la puerta una canaleta que será, imaginamos, para el agua. El amigo Gerard, en un pequeño espacio como es el que nos ofrece un microondas, demostrándonos todo lo que se puede hacer en ese pequeño habitáculo. Y lo mejor de todo de hacer incubadoras en los microondas es que parte del material que trae se puede reutilizar para hacer nuestra incubadora casera. Lo mejor de estos vídeos pues no es el aporte que podamos hacer, también las cosas que podemos ver para utilizarlos en nuestros futuros proyectos. Ahora de momento hacemos una pequeña pausa en las incubadoras. Nos vamos a quedar con una cosa que puede servir tanto para suelta como para gallinero, como para lugar para que las aves
estirasen las alas. Es una especie de gallinero, pero que puede usarse para infinidad de cosas porque es bastante grande. Vamos a ver las imágenes y sobre ellas vamos a comentar. Y es que en este caso fuimos testigos casi de todo el paso de la construcción de esta suelta. Como veis, este es el tipo de malla que se utilizó, de agujeros pequeños, y así podemos hacerla versátil y utilizarla para infinidad de cosas. También un cuadro de mando eléctrico para poner luz, aunque hay que tener mucho cuidado con la luz y sobre todo no encenderla de noche si son especies asustadizas o de pájaros pequeños. La estructura muy bien montada, muy resistente para los días que combata pues un aire fuerte y demás. Ya digo que esta estructura se ha construido a conciencia, con hierro, con reglas bastante fuertes y por supuesto con soldadoras y una base de hormigón también resistente, no solo para dar fuerza al conjunto, sino para intentar que depredadores no puedan acceder al interior. Por eso llevarán malla también en la parte del suelo. Poco a poco la construcción, como veis, de toda la estructura, y el siguiente paso, el techado de la misma, para que quede pues lo suficientemente protegida. Desde luego es una envidia una estructura como esta. Hay que tener sobre todo mucho espacio, pero aquí, como veis, caben infinidad de aves, infinidad de especies, siempre teniendo en cuenta que sean compatibles entre ellas, ¿no? Que no metamos especies que puedan chocar, que se puedan perjudicar. Como veis también aprovechando lonas para protegerlas tanto del calor extremo del verano que tenemos por aquí por Andalucía, como de los crudos inviernos que se presenten con frío y con lluvia. Ahí también se ven los comederos. Este es el sustrato, lleva también malla en la parte de abajo y todavía algunas hierbas que, bueno, desaparecerán en el momento que metamos diferentes aves. Aquí ya tenéis una vista desde fuera, donde ya se ve el acabado con esa malla remachada en lo que es la estructura, ¿no? Aquí más cerca lo vemos cómo queda y evidentemente por el diámetro de los agujeros de la malla, aquí podemos meter, la podemos utilizar para infinidad de especies. ¿Veis? Aquí lo tenemos mucho más de cerca. Y ya desde el exterior, pues se ve que queda completamente aislada, ¿no? Evidentemente, cuando haga calor, pues esas placas de uralitas del techo se calentarán, pero podemos levantar lo que son las lonas laterales y así ventilar un poquito esta instalación. Ahí ya tenemos pues diferentes pájaros, sobre todo codornices ya metidos en esta zona, en esta voladera como se la conoce por aquí, y las hierbas pues han desaparecido totalmente porque son especies que les gusta picotear lo verde. Ahí tenemos esos comederos y evidentemente con un lugar muy espacioso que harán que los animales que decidamos criar, para los cuales decidamos este espacio, estén perfectamente, porque tienen mucho espacio y porque es muy cómodo, como decimos, para todo el año, para todas las estaciones. Por eso hemos tenido la posibilidad de verla crecer y hemos querido mostrarla en el día de hoy. Y vamos con otra de vuestras incubadoras. Juan Muñoz Heredia nos enviaba también su incubadora casera. Con estas son 3 incubadoras las que vamos a ver en el vídeo de hoy en Incubadoras Caseras, en cada miércoles, en estos vídeos variados que os traemos. Siempre digo que para dar consejos a unos compañeros, pero también para nosotros aprender y ver otras posibilidades. Bueno, presento mi nueva incubadora que me he hecho con corcho de 3. La humedad la tengo puesta con un humidificador de los críos. He puesto una bandeja con volteo continuo y está preparada para poner para 2 bandejas y una nacedora. He puesto también
un ángulo interior y la he puesto en funcionamiento a ver qué tal nos da el resultado esta máquina que acabo de hacer. He puesto un ventilador con la resistencia al cual tira el aire hacia adelante, hace especie de chimenea echando el aire hacia arriba, si no le pega a los huevos ni nada. Voy a probar a ver qué tal va, a ver si nos da buenos resultados y ya os iré diciendo cómo sale. Y ya en la recta final de este vídeo hoy, aquí en Incubadoras Caseras, nos vamos a quedar con unas imágenes que tiene su tiempo. Nosotros estamos ya con el verano a la vuelta de la esquina. El pasado fin de semana tuvimos temperaturas altísimas ya, 35, 36 grados, y es que el sol ya cuando asoma a los ojos lo hace con toda su fuerza. Estamos ya metidos de lleno en el mes de mayo y aunque todavía pueda llover o pueda venir frío, ya el verano está por ahí de camino. Estas imágenes fueron del verano pasado. Son unas gallinas tomando un baño de arena a mediodía en pleno verano con todo el calor que hacía. Ahí, cuidando su plumaje, dándose ese baño tan tranquila y, por supuesto, nosotros grabando desde la sombra, porque te aseguro que aquí en Andalucía, cuando el sol pega a mediodía, fácilmente pasamos de los 40-45 grados de temperatura. Y ellas tan tranquilas. Con este vídeo nos despedimos en el día de hoy, desde aquí, desde Marchena, Sevilla, Andalucía. Y es que con el baño de arena, estos animales, y no solo las gallinas, sino prácticamente todas las aves, con esto consiguen mantener lo mejor posible lo que es el estado de sus plumas, ya que de ellas depende, entre otras partes, su supervivencia, lo que es el volar y poder así hacer su vida y defenderse de los diferentes depredadores. Y no solo eso, la arena hará que absorba su plumaje el exceso de aceite o grasa que puedan tener o generar, y así pues estarán más desenredadas, no se enmañarán tanto y sobre todo pues estarán en las mejores condiciones posibles. Con esto también, aunque parezca mentira, sus plumas se volverán más flexibles y en caso de animales que puedan volar, harán que su movimiento sea más aerodinámico porque tendrá un aislamiento extra y eficaz de lo que son las plumas. Y claro está, lo que casi todos conocemos es que puede eliminar la piel seca y otros desechos también corporales, ¿no? Con este polvo, con la arenilla. Y repito, lo que más conocemos es que con estos baños de arena pues pueden ayudarlas a sofocar o minimizar los efectos de los piojos, de los ácaros de las plumas y otros parásitos que podamos tener en nuestro gallinero. Evidentemente, no todo esto podemos confiarlo a lo que son estos baños de arena, donde aparte de todo lo que hemos mencionado, ya podéis ver el disfrute de nuestros animales en estas superficies, ¿no? Hay que apoyarse, evidentemente, en otros productos que habitualmente utilizamos para nuestras aves de corral. Pero como decimos, los animales que están en jaulas, en el momento que los sortemos, pues disfrutan a lo grande de la tierra porque evidentemente es el medio natural de todas estas especies. Con esto vamos a despedirnos definitivamente en este vídeo de hoy miércoles desde Marchena, Sevilla, Andalucía, en un nuevo vídeo de Incubadoras Caseras.